A través de este video tutorial podrás crear una base de datos en blanco. Para ello se requiere contar con el diseño en papel previamente elaborado. Iniciamos a partir de la pantalla principal de Windows. Nos vamos al botón inicio, damos clic, seleccionamos todos los programas para abrir la carpeta donde se encuentra el sistema gestionador de base de datos, que en este caso es de la familia Microsoft. Entonces abrimos la carpeta de Microsoft y seleccionamos el software necesario. En este caso es Microsoft Office Access 2007. Estando ya dentro del Microsoft Access, buscamos el icono que contiene una base de datos en blanco. Le damos clic a ese icono y en esta área me abre un cuadro de diálogo donde me pregunta qué nombre le voy a poner a mi base de datos. En este caso, como ya dijimos que teníamos un diseño, diseñamos una base de datos que se llama Agenda. Entonces escribo el nombre Agenda. Tengo dos opciones para guardar. Puedo buscar la ubicación donde voy a guardar mi base de datos o crearla directamente y va y me la guarda en una carpeta que se llama Mis documentos. En este caso la voy a crear en Mis documentos. Doy clic al botón Crear. Si nos damos cuenta, ya está creada nuestra base de datos que se llama Agenda. Aquí en la barra de título nos podemos dar cuenta que se llama Agenda. Es una base de datos de Access 2007 y el programa es Microsoft Access. Si nos vamos al área de trabajo, nos damos cuenta que aquí está creada una tabla. Si recordamos, dijimos que íbamos a crear una base de datos en blanco. Access por default crea la primer tabla, que en este caso no nos sirve. Entonces nos vamos y cerramos esa tabla y tenemos nuestra base de datos en blanco. En esta área se van a ir colocando todos los objetos relacionados con mi base de datos, Agenda. Si nos damos cuenta, aquí tenemos todo el área en blanco porque nuestra base de datos está en blanco. Lo primero que vamos a hacer es crear las estructuras para guardar los datos. Entonces, esas estructuras se llaman tablas. Me voy al menú Crear y tengo las herramientas para crear los objetos de mi base de datos. Voy a crear una tabla, pero la quiero diseñar. Entonces selecciono la herramienta Diseño de tabla y tengo el área para diseñar mi base de datos. Empiezo por escribir el primer nombre de mi campo, que en este caso se llama nombre. Luego especifico qué tipo de dato va a contener ese campo. El tipo de dato es texto. Luego me voy a otras propiedades, especifico el tamaño, que es 35, y me voy a la propiedad requerido, le doy clic, abro el menú y selecciono que mi campo nombre es requerido. Me voy a la propiedad indexado. En este caso, nombre va a ser indexado porque es el campo principal para mi tabla. Entonces, nombre va a ser indexado sin duplicados. Ya tengo el primer nombre del campo con sus metadatos. Como dijimos, este campo va a ser el campo principal, es el que va a fungir como clave principal. Entonces me voy a la barra de herramientas y busco el icono de clave principal, le doy clic y nos fijamos que directamente va y se coloca
el icono de la llave. Eso quiere decir que nombre es mi campo clave. Continúo con los siguientes campos. El siguiente es dirección. Especifico el tipo de dato, que en este caso es texto, el tamaño 40. Me voy a la propiedad requerido, requiero de la dirección, sí. Voy a abrir el menú, selecciono sí y ya tengo mi segundo campo. El siguiente campo es teléfono. Especifico qué tipo de dato es. En este caso también es tipo texto, tamaño 14, y este campo va a tener una máscara de entrada con el siguiente diseño. Si se fijan, este es un formato que estoy diseñando para poder guardar un número telefónico. En este caso no es requerido porque no todas las personas contamos con el teléfono. Bueno, ya tengo mi primera estructura diseñada. Me voy a cerrar el diseño de mi tabla y me aparece este cuadro de diálogo donde me pregunta: ¿deseas guardar los cambios en el diseño de la tabla? Le doy clic en el botón sí y me aparece otro cuadro de diálogo donde me pregunta el nombre de mi tabla. En este caso mi tabla se va a llamar datos personales y le doy clic en aceptar. Si nos fijamos, ya tengo un objeto que se llama tabla y lleva por nombre datos personales. Si yo quiero abrir esa estructura, le doy doble clic y me abre en modo hoja de datos, donde puedo ya agregar los datos que va a contener esa tabla. Si nos fijamos, tengo mi primer campo, que es nombre, segundo dirección y el tercero teléfono. Y así podemos crear todas las tablas para nuestra base de datos según sea el caso.